Ahora estoy con el profesor Leonel Alfonso Ferrer, jefe de Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Y además, muy estudioso de la situación política de este país, por lo que veo en sus artículos, en sus comentarios. Usted como docente, usted como profesor venezolano, ¿cómo ve esto? ¿Qué le sugiere esta situación que estamos viviendo? ¿Y qué haríamos para salir de esta crisis? Sí, bueno, ante todo, buenos días, don Carlos. Y muchísimas gracias por tener la oportunidad de dialogar y de poder explicar estos temas que parece mentira con todo lo que se ha hablado mucho sobre la constituyente, pero hay un gran desconocimiento en la población en general. Hay muchos sectores todavía que no entienden qué es lo que está ocurriendo y no saben lo que es. Y eso es correcto. Parafraseando a Luis Miguelena, cuando era presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, no saben con qué se come esto. Saber, conocer cómo va a desencadenar esto, cómo va a terminar, es muy difícil. Habría que ser un cartomántico, prestidigitador, futurólogo para saberlo. Pero yo soy de los que creo, tengo la absoluta certeza, inconmovible convicción, que aplicando las reglas democráticas del juego, nosotros pudiéramos darle una salida pacífica a la crisis. La democracia es el secreto y el principio para dirimir las controversias de una forma civilizada. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Si se va a una Asamblea Nacional Constituyente con las mismas reglas que se fue en 1999, independientemente que yo en lo personal creo que no tenía que ser la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente la salida, yo creo que la salida podía ser cumplir con los compromisos en sentarse a dialogar, porque la política es diálogo y negociación, aunque últimamente se ha satanizado la palabra negociación, muy malo, porque la política implícitamente implica la negociación. Si se llegase a respetar los acuerdos, ¿cuáles acuerdos? Los acuerdos dentro del marco de la Constitución, porque no tiene que ser excluyente. Convocar elecciones estadales y municipales está en el marco de la Constitución, que es lo que se exige o exigen los protestantes. Dos, abrir el canal humanitario, que lo han tratado de negar hablando de una supuesta invasión, eso está dentro del marco de los derechos humanos, está en el marco constitucional. Respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional, que es un órgano que fue electo, sus miembros libérrimamente en diciembre del año 2015, es respetar la Constitución. Dentro del marco de la Constitución, amnistiar o indultar a los detenidos o procesados por el simple hecho de manifestarse o dirigir manifestaciones, protestas pacíficas, como es el caso de Leopoldo López o Antonio Ledesma, que pudiese ser por la vía jurídica del indulto de la enmienda, está dentro de la Constitución. No procesar a civiles por tribunales militares, que es abiertamente violatorio de los derechos humanos, está en el marco de la Constitución. O sea, nadie le está pidiendo que hagan nada fuera del marco constitucional, todo dentro del marco de la Constitución. Pero si se decide que no se quiere eso, sino ir a una Asamblea Nacional Constituyente, entonces hay que hacerlo de conformidad con lo que establecen el 347, el 348 y el 349 constitucional. Primero, el presidente no puede nunca convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, porque lo que tiene es la iniciativa. Él no convoca, convoca al pueblo y estaría usurpando la soberanía. Dos, es el pueblo el que tiene que decidir en un referendo si quiere o no quiere ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y cuando se pronuncie si quiere ir a la Asamblea Nacional Constituyente, aprueba las bases comiciales, que serían las reglas del juego. Vale decir, doctor Croa, ¿cuál es la finalidad de esa Asamblea? La duración de la Asamblea, la integración de la Asamblea y la forma de elección de los miembros de la Asamblea. Una vez que el pueblo decida eso, como se decidió el 25 de abril de 1999, se iría a una elección para la escogencia de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene que ser bajo los parámetros de la democracia, que es implícitamente propia de los derechos humanos. Universal, libre, directa y secreta. Escogidos así los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, entonces se puede hablar de una salida constitucional y pacífica. Hay una pregunta del país que me hacen y yo la hago también.
Necesitamos una nueva constituyente. ¿Qué pasó con la constituyente del 99? Si antes era la mejor del mundo, ¿ahora qué es? ¿Qué dice usted? Lo que le acabo de afirmar en mi intervención anterior, no es necesario ir a una Asamblea Nacional Constituyente para salir. Lo que es que cumplir con esta Constitución, simple y llanamente cumplir con el marco constitucional vigente. Si la crisis que tenemos es porque no se cumple la Constitución, precisamente porque se ha incumplido, se ha violentado reiteradamente, bien sea a través de estos decretos presidenciales que van en contra de lo que establece el constituyente, o bien sea por la vía de sentencias que sabemos que son espurias, como la 155, 156, que pretenden vaciar de contenido a un órgano que tiene atribuciones constitucionales, como es el caso de la Asamblea Nacional. Ahora, ustedes profesores universitarios, cuando un alumno les pregunta, profesor, ¿qué está pasando? ¿Qué le responden? Bueno, se le explica qué es lo que está ocurriendo, cómo se está materializando un fraude constitucional que puede venir, que ha derivado en lo que, desde el punto de vista formal, en un golpe de Estado, y por supuesto, se explica que la Asamblea Nacional Constituyente no es el mecanismo, y que todo esto que está ocurriendo y que el gobierno defiende no es derecho constitucional, esto es derecho alternativo bolivariano. Correcto, y cuando usted habla con un profesor de la bolivariana dice, no, el golpe de Estado lo están dando del otro lado. Entonces, ¿cómo nos entendemos? Bueno, yo no hablo con profesores de la bolivariana porque no conozco ninguno, pero allí lo importante, por eso es que digo que todo inicia con sentarse y dialogar, y el marco del diálogo tiene que ser la Constitución. Es que todo lo que se está pidiendo en la Constitución, por ejemplo, la sectorialización de los miembros que propone el presidente Nicolás Maduro, eso va en contra de la universalidad del sufragio, y a ir en contra de la universalidad del sufragio violenta flagrantemente los derechos humanos, porque donde no hay democracia, entonces, ¿cómo hace usted si tiene una elección corporativizada, donde los trabajadores, a lo mejor por elecciones de segundo grado, entonces es los que van a decidir quiénes son sus delegados, los CLAP van a decidir, las misiones van a decidir, los estudiantes van a decidir? ¿Y los profesores no pueden decidir también quiénes son sus...? Tendríamos que tener derechos de los profesores, y nunca he escuchado, por ejemplo, si es una Asamblea Nacional Constituyente estamentaria, como la que plantean, como los estados generales de la prerrevolución o de la era prerrevolucionaria en Francia, yo no he escuchado, por ejemplo, dónde están los empresarios, o los pocos empresarios que quedan, yo no los he escuchado. Sí, en Francia, ¿dónde está Napoleón? Ok. ¿Qué otra cosa usted nos puede decir hoy desde el punto de vista de su condición de profesor de Derecho Administrativo? ¿Cómo vive un profesor en este momento? ¿Cómo está la situación país desde el punto de vista del gremio docente? ¿Qué hacer? No vive. Un profesor universitario. Sobrevive. Sobrevive. Un profesor universitario, el salario, dada el marco prácticamente de hiperinflación, el Fondo Monetario Internacional 740% estimó para este año aquí en Venezuela, y eso antes del aumento que había dado el presidente Nicolás Maduro. O sea, antes del 1 de mayo las estimaciones del Fondo Monetario Internacional eran 740% para este año, y prevé para el año que viene 2068% de inflación. ¿Cómo puede un profesor universitario con 30.000 bolívares, 35.000 bolívares, máximo 40.000 si eres titular, o un poco más, fraccionados además, poder vivir? Honestamente no. ¿Usted ve solución en el camino? Yo creo que nosotros todavía estamos a tiempo. Yo estoy sumamente preocupado porque yo creo que estamos en una situación de conflagración de bajo nivel, de bajo impacto en este momento. No me gusta utilizar el término de guerra civil. Dios nos ampare a todos como nación de una situación como esa, pero sí creo que tenemos una situación muy tensa de conflagración de bajo impacto. Pero creo que estamos a tiempo todavía de salir. Una de ellas sería o que se va a la constituyente en el marco de lo que establece nuestra Constitución, o que el presidente Nicolás Maduro simple y llanamente retire su propuesta y se siente a dialogar con los factores de la oposición, que vamos a estar claros, esas protestas que hay allí generalizadas
es la ciudadanía espontáneamente moviéndose, preocupada por lo que está ocurriendo. Ciertamente la voz visible es la oposición, pero eso no está lleno de cuadros de partidos políticos, no son militantes de los partidos políticos. No son opositores. El 80% son ciudadanos preocupados, incluso chavistas. Porque una de las cosas que yo sostengo es que no solamente con esta propuesta el gobierno está presentando un fraude constitucional a la nación, sino un fraude ideológico y político dentro del chavismo, porque pretende con esta propuesta sepultar el mayor legado que les dejó el presidente Hugo Chávez, que fue la Constitución del 99, que si bien en principio se veía parcializada, luego en el 2007 mediante un referendo y actualmente ha sido defendida por los sectores opositores del chavismo, es decir, se logró consolidarse todos alrededor de ese marco, de ese contrato social, de ese pacto que es la Constitución del 99. Y ese que es el mayor legado de unión desde el punto de vista ideológico, si pertenece al PSUV o al chavismo que dejó el presidente Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro pretende sepultarlo, acabarlo, porque una Asamblea Nacional Constituyente no es para cambiar detallitos, como le escuchamos a Germán Escarrá en un programa. No, eso no es para detallitos, no es para modificar, para eso está la enmienda y la reforma, eso es para redactar una nueva constitución y sustituir la constitución vigente por un nuevo marco normativo, para hacer que, bueno, en esa nueva Asamblea Nacional Constituyente que tiene poderes supraconstitucionales, ahí esta es la oportunidad perfecta, por ejemplo, para suprimir o restringir la libertad de protesta, el derecho a la manifestación, para poder limitar el derecho a reunión, y usted para poder, por ejemplo, celebrar sus 15 años tenga que darle la autoridad aparte de quiénes son los que van a la fiesta y cuántos pueden estar allí. Pudiera perfectamente usted limitar o restringir la libertad de asociación con fines políticos e incluso colectivizar la propiedad, acabar con la propiedad privada. Aquí dice que estiman que la constituyente debe debatirse en la Fuerza Armada. ¿Qué papel tiene la Fuerza Armada a su juicio? La Fuerza Armada debe tener un papel no beligerante, institucional. La Fuerza Armada está para garantizar la seguridad del Estado venezolano. Simple y llanamente, no puede tener un rol parcializado, que lamentablemente hemos visto. A mí no me gusta hablar de la Fuerza Armada, pero sí de una cúpula de la Fuerza Armada que, caramba, últimamente han dado unas declaraciones que se alejan mucho de la institucionalidad. O sea que usted no apadrina las declaraciones de Padrino. No puedo aclararlo porque no puede apadrinarlo. Los que defendemos la Constitución no podemos apadrinar declaraciones como esas que van en contra de lo que es el espíritu de la Fuerza Armada Nacional y de la propia Constitución. La Fuerza Armada... ¿Qué le dicen sus amigos chavistas a la universidad a usted? ¿Sus profesores? Hay preocupación. Sí. Y para decirte, la mayor parte se encuentra descontento con esta situación. Hay un grupo importante que se encuentra descontento y que manifiestamente te expresan que los agarró por sorpresa, que ellos no tenían idea de que iban a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y por supuesto hay mucho malestar porque quienes entienden estos temas, sobre todo si son abogados o politólogos especializados en esta área, entienden que lo que se busca, y estaban identificados con el pensamiento del presidente Chávez, lo que se busca es precisamente sepultar y acabar con el mayor legado que había dejado Hugo Rafael Chávez. Gracias al profesor Leonel Alfonso Ferrer, gracias a ustedes amigos televidentes, nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.